Hola Alex, mi nombre es Francisco y vamos a dejarlo hasta ahí. No quiero compartir mucho de lo que viene siendo mi vida personal. Y es que he visto en otros videos que has subido que compartes también experiencias de sacerdotes y monjes. Bueno, yo soy sacerdote y he escuchado tus relatos de vez en cuando me encuentro haciendo algo de índole personal. Planchando ropa, acomodando cosas, etc. Me llamó mucho la curiosidad de que tocas el tema de sectas. En esta ocasión te quiero compartir una experiencia que tuve. Una experiencia que, a decir verdad, me hizo creer más en mi religión. Y también me dio lo que necesitaba para tener en mi mente clara que aquí, en el mundo terrenal, donde nosotros vivimos y coexistimos, existen siervos de Dios, pero también existen siervos del diablo. Comenzaré esta experiencia contándote que yo conocí muchas personas en la iglesia, muchos matrimonios, muchas parejas de novios y muchas familias. Estuve trabajando en una parroquia, creo que aproximadamente unos 15 o 20 años. A nosotros los sacerdotes nos mueven de parroquias. Jamás nos quedamos en la misma, a excepción de algunas ocasiones contadas. A mí me movían mucho, pero, para mi buena suerte, me mantuvieron en aquella parroquia durante muchos años. Entonces vi parejas de novios que crecían, se casaban y después tenían hijos. Conocí a una pareja así. Esta chica y este chico habían ido juntos a aquella misa, se habían enamorado, yo los había casado y después les hice la primera comunión a cada uno de sus hijos. Así que, como ya te imaginarás, los conocía muy bien. Pero la vida, así como el universo, o Dios, como quieran llamarlo, siempre tiene planes para nosotros. Muchas veces los planes no resultan como nosotros esperamos. A veces resultan dolorosos. Este matrimonio, el cual tenía 2 hijos, uno de 3 años y el otro de 7, tuvieron una pérdida muy dolorosa. Sucede que el padre, así como el hijo, venían de una práctica de fútbol cuando un camionero les había quitado la vida. La madre, la cual, como te digo, conocía de años, estaba destrozada, y recuerdo que mientras estábamos velando a su esposo, me preguntaba una y otra vez que por qué había sucedido, si es que ella, su marido y toda su familia siempre se habían encomendado a Dios, porque les había mandado eso. Yo no sabía qué responder, Alex, más que lo que siempre decimos, que Él siempre tiene planes y que sus tiempos son perfectos. Obviamente creo que esto no le bastó a ella. Aquella chica, la cual era una católica devota, empezó a faltar día con día a la misa, hasta que definitivamente su existencia ya era nula. A mí me llamó mucho la atención esto, pues era una chica que siempre participaba en todo, en cada celebración, a lo largo de los años. Tanto así que fui a su casa en compañía de otras catequistas y una monja. Fuimos, ella nos recibió muy amablemente, a pesar de que se notaba con su mirada y con su actitud, de que no disfrutaba que estuviéramos ahí. Al final de la conversación, pude saber por qué. Y es que ella se había cambiado de religión, o más bien no de religión, sino de creencia. Ella me dijo que tenía otro Dios. El libre albedrío es algo que se marca mucho en nuestra iglesia, así que si otra persona quiere cambiar su camino, nosotros solamente le hacemos notar que es libre de hacerlo. Así que yo ya no le interrumpí más. Perdí el contacto con ella y con su hijo. Y así pasaron años. Habrían pasado tal vez como 2 años, o a lo mejor 1 año y medio, poco menos, cuando en eso esta chica viene a mi dormitorio, toca mi puerta y desesperada me pide ayuda. Yo salí de inmediato y le pregunté en qué podía ayudarla, si necesitaba algo, y ella me pidió que fuera a ver a su hijo inmediatamente, que se encontraba muy mal, a lo que yo le respondí que yo no era doctor, pero que iba a hacer lo que pudiera, lo que me dejó pensando Alex en ese momento.
es que ella me dijo que no necesitaba de ningún doctor, que necesitaba a un hombre de Dios. Fuimos a su casa. Al momento de abrir la puerta de la habitación del hijo, de inmediato noté algo extraño, Alex. Era una sensación como si no estuviéramos solos. Era una sensación como si hubiera muchas personas dentro del cuarto. Me sentía aprisionado, como que asfixiado, y continuamente observado, a pesar de que el cuarto se encontraba completamente vacío. El hijo de la señora se encontraba sentado abajo de la cama, solamente observándonos. Era un chico el cual yo conocía desde nacimiento. Todavía estaba muy pequeño, así que yo pensé que todavía me recordaba, pero el niño no me dirigía la palabra. Él solamente estaba sentado ahí, viendo hacia la nada con una mirada perdida. Le empecé a preguntar a la madre que qué había sucedido, que por qué no había llamado a un médico, que qué era lo que le pasaba a ciencia cierta. La madre me empezó a explicar que se habían cambiado a otra creencia y que desde entonces habían estado ocurriendo cosas extrañas en su casa. Veían sombras en las esquinas, escuchaban ruidos que iban de un lado hacia el otro, como pisadas y voces, y a veces se veían a sí mismos caminando entre la casa. A lo que me refiero es que la madre me explicó que era como si vieran dobles de ellos mismos. Cuando ella se despertaba e iba camino a la cocina, tenía que atravesar por un pasillo, y al final de este pasillo se encontraba la cocina, y justamente en ese pasillo, en esos 2 segundos de visibilidad, podía verse a sí misma, caminando y entrando a la cocina. Con mucho miedo ella se dirigía y abrió la puerta, y en la cocina ya no había nadie. Era como si dobles estuvieran coexistiendo con ellos, porque el niño también los veía. Resulta que el niño había estado teniendo pesadillas, y le había estado diciendo a su madre que algo, un hombre muy frío, con una silueta completamente oscura, iba y se dormía con él, abrazándolo. La madre optó claro porque el niño se durmiera con ella. La madre también sintió como alguien se recostaba en la cama y la iba abrazando poco a poco, con unos brazos largos, delgados y completamente fríos. Después de aquella noche, el chico simplemente entró como en un trance. No hablaba, no comía, no bebía, y solamente quería estar en su cuarto, diciendo que ahí se encontraba seguro. A pesar de que fueron médicos, Alex, no podían darle solución a la madre. Yo empecé a orar por el niño, pero cada vez que lo hacía, todo se ponía de una manera muy extraña. Las oraciones se me olvidaban. Empezaba a tartamudear y en una ocasión llegué a morderme la lengua no solamente una, sino varias veces, como si algo se opusiera a lo que yo estaba haciendo en aquella casa. Le pregunté después de algunos 2 días de estar lidiando con esto a la madre, que a qué religión se habían cambiado, que a qué tipo de religión, porque yo no conocía ninguna que ocasionara eso. Es decir, hay muchas religiones aquí en México, católicos, cristianos, testigos de Jehová, etc. Todos profesan a su manera el amor hacia un Dios. Ella me dijo que había perdido la fe en Dios, que la fe se le había cambiado a alguien más. Desde que me dijo eso, Alex, yo ya tanteaba por dónde iban las cosas. Se había pasado a una secta que glorificaba el satanismo, pero es decir, le rezaba prácticamente al diablo. Esto era muy delicado, Alex. Le pregunté que dónde se encontraba aquella secta, y me dijo que ya no se encontraba en la ciudad, que se habían cambiado. Estas sectas trabajan de una forma muy siniestra, Alex. Llegan a una localidad o una ciudad, y tienen tanta labia para convencer a la gente, sobre todo a la gente que está dolida, la gente que ha pasado por una pérdida. La convencen para que se una a ellos, y una vez que les saca todo el dinero, o una vez que logran trastornarlos de tal manera que se vuelven devotos absolutos y ciegos, se van de ahí, tal vez con más integrantes. Esta secta se les había ofrecido a ella y a su hijo acompañarlos. Obviamente tenían prácticas muy perturbadoras con los seguidores,
Y por perturbadoras me refiero a que las chicas más jóvenes por regular se les entregaban a los dirigentes de aquella secta. Esto y más tratos que, por respeto a tu audiencia y creo que más bien por la plataforma en la que te estoy compartiendo esto, creo que no podrás compartir. Así que no vale la pena ni siquiera decírtelo. Pero el caso es que hacían cosas muy abominables. Esta chica, de nombre María, vamos a ponerle, no cayó en sus redes debido a lo que estaba pasando su hijo. Y a pesar de que rezamos, Alex, a pesar de que mandé cartas para ver si había la posibilidad de que algún padre exorcista viniera, porque yo estaba muy seguro que esto se trataba de alguna fuerza demoníaca, tristemente no recibimos respuesta hasta después de un par de meses, cuando ya era demasiado tarde. El niño, con una edad de aproximadamente 5 años, apenas entrando al kinder, simplemente perdió la vida. Algunos creen que fue por falta de comida, o aunque decir verdad, esto no era posible ya que lo alimentaban, contra su fuerza pero lo alimentaban. Era como si simplemente su cuerpecito había perdido las ganas de vivir. Aquella casa, Alex, la mujer la vendió y se fue de ahí. Jamás ha vuelto a pesar de tener familia. No sé qué fue de ella, ni en dónde esté ahora. Aquella casa fue demolida. Se trató de rentar en varias ocasiones, pero ninguna persona aguantaba ahí más de una semana. Simplemente cuando recuerdo esto, me hace pensar en cómo terminan algunas personas y en cómo algunos siervos del mal se aprovechan del sufrimiento para condenar a personas buenas a vivir un infierno aquí en la tierra. Esa fue mi experiencia, Alex. Gracias por compartirla. Hola, Alex. Mi nombre es Daniel Zárate. Quiero contarte una experiencia que me sucedió alrededor de mi adolescencia. Mis padres son católicos. Toda mi familia también es católica. Pero son católicos devotos, Alex. Son de ese tipo de familias que no se pierden ni un domingo en la iglesia. Siempre participan en todas las actividades que se realicen en la iglesia. Y como se podría esperar, a mí me hicieron que participara de igual manera. Primero fui monaguillo, acólito, ayudaba en diferentes ceremonias que se hacían. Por ejemplo, el Vía Crucis, las celebraciones de Navidad. Ahí andaba en todo eso. Entonces era de esperarse que con el tiempo yo desarrollé un cierto cariño a la religión católica. Y en determinado tiempo incluso pensé en hacerme sacerdote. Esto se lo conté a mi madre cuando tendría como algunos 15 o 14 años. Ya estaba en mis últimos años de secundaria. Estaba a punto de pasar a prepa. Así que mi madre me dijo que si tenía dudas, que si quería ver cómo era esta carrera, que si quería ser sacerdote, lo más prudente es que fuera a un retiro y que ahí hablara con diferentes sacerdotes, monjas y que me decidiera, que al cabo tenía tiempo. Yo le hice caso a Alex. Fui a aquel retiro, en el cual conocía solamente a 3 personas. Todas las demás no las conocía ya que eran de diferentes capillas, ahí de la localidad, de la zona. Nos enviaron a un edificio que se encontraba algo retirado. A ambos lados de este edificio, que se veía que ya era muy viejo, más que nada por la construcción en piedra que tenía, lo que más resaltaba a sus lados eran 2 campanas. 2 campanas con un largo pasillo atrás, que cada vez que había una ceremonia se tocaban. Adentro de aquel edificio había una iglesia, la cual estaba muy extendida y en el pueblo, en el más cercano, era el lugar preferido para realizar bodas, celebraciones, etc. Durante el tiempo del retiro, todo fue de una manera normal. Llegué, nos presentamos, empezamos a hacer nuestras actividades, cantamos, hicimos algunos rezos, porque no solamente iba yo, iban niños como de 8 o 9 años, y el más grande tenía 15. Por eso te digo que éramos muy jóvenes en aquel retiro. Recuerdo que platiqué con monjas,
con algunos sacerdotes. Para mi sorpresa, muchos de los chicos que iban a aquel retiro tenían también pensado estudiar para sacerdote, así que pude encontrarme muy bien con ellos. Cuando cayó la noche, Alex, sucedió algo que al parecer solamente yo notaba. Éramos muchos, así que compartíamos habitación. Por eso de las 3 de la mañana, algo me despertó. Un sonido. No era un sonido sutil, Alex. Era un sonido muy fuerte. Un sonido que, según mi lógica, tuvo que haber despertado a todos. Era el sonido de una campana que venía afuera de mi ventana, de aquel campanario que se encontraba a un lado del edificio. La campana sonaba una y otra vez, y era una campana grande. Era una campana diseñada para que se escuchara a mucha distancia. Lo más sorprendente es que solamente yo me desperté. Volteé, vi a mis demás compañeros y todos dormían profundamente. Traté de recostarme, pensé que tenía un sueño ligero, pero el ruido de la campana era muy estruendoso. No me dejaba dormir, e incluso podía ver cómo la ventana vibraba, cómo el sonido era demasiado. Tomé la decisión de levantarme, abrir la ventana, y pude ver que abajo de la campana había una silueta. Con la luz de la luna pude verlo muy bien, la iluminaba. Parecía ser un sacerdote. Tenía su atuendo como si éste fuera a impartir misa, y tocaba la campana. Al que el sacerdote tenía una barba larga, no tenía pelo, y no pude ver muy bien su rostro, pero se podía decir que era un sacerdote, como todos los demás. Fui y me recosté. Aún con el sonido de la campana, Alex, me esforcé por quedarme dormido hasta que finalmente lo conseguí. Al día siguiente, empecé a buscar entre los sacerdotes, entre los jóvenes y los señores que ayudaban también ahí en el retiro, pero jamás encontré a ningún sacerdote que tuviera las características que había visto aquella noche. Parecía ser que no estaba ahí. Con esta curiosidad, fui y le pregunté a una monja que era muy joven y era muy linda con nosotros, era muy buena gente. Le pregunté si no conocía un sacerdote con estas características, algo gordito, con barba, sin cabello, y ella se puso pálida, Alex. Solamente me miró y me dijo que ningún sacerdote que estaba ahí en el convento tenía aquellas características. Ninguno se veía así, pero yo noté en su cara que se puso algo tensa, como si aquel tema no le gustara tocarlo. Llegó la noche, y de nueva cuenta me dormí para las 3 de la mañana ser despertado nuevamente por aquel sonido de la campana. La campana tocaba una y otra vez, incesantemente, hasta que me despertó. Yo me levanté, abrí la ventana y empecé a ver el sacerdote nuevamente. Ahí se encontraba otra vez, tocando la campana con fuerza una y otra vez. Pero en ese momento tuve el pendiente de que tal vez iba a despertar a mis compañeros, algo que no tenía lógica porque si no los despertaba el sonido de la campana, ¿cómo los iba a despertar mis gritos? Decidí recostarme nuevamente y de una forma u otra, con ayuda del cansancio, terminé durmiéndome. A la mañana siguiente me desperté y esta vez fui con un sacerdote y le pregunté que quién era el padre, que no tenía pelo, tenía una larga barba y que siempre todas las mañanas a las 3 de la mañana, en plena madrugada, iba y tocaba la campana, que me apenaba mucho decirlo, pero que la tocaba casi enfrente de mi ventana y no me permitía dormir. Parecía que yo era el único afectado porque a los demás parecía no importarles. Los demás chicos que dormían conmigo no se despertaban, es más, seguían roncando algunos. El sacerdote me agarró, me tomó del hombro y me alejó de los demás. Y me preguntó, ¿desde cuándo ves a ese padre? Yo le dije que lo vi desde la primera noche, que siempre lo veía ahí en la campana, que siempre me despertaba en punto de las 3 de la mañana y que simplemente ya no lo aguantaba, que si por favor le podían decir que ya no lo hiciera.
Este sacerdote me dijo que no podía hacerlo, porque aquel padre que yo veía ya no se encontraba con vida. Cuando me dijo esto yo me sorprendí mucho porque no sabía a qué se refería. Yo lo veía cada mañana. No podía ser un espíritu, a lo que el sacerdote me dijo que sí. Al parecer solamente algunas contadas personas pueden verlo, no todos. Y es ahí cuando me vino a la cabeza que yo solamente podía escuchar la campana tocar. Los demás chicos no la escuchaban en la madrugada. Yo les pregunté a Alex aquella misma tarde cuando el sacerdote me dijo esto. Todos dormían absolutamente, porque nadie escuchaba la campana. Incluso otra chica que tenía esta rutina de levantarse por eso de las 3:30 para ir al baño, me contó que no escuchaba ninguna campana y ella se encontraba a una habitación de distancia de la mía. Por obvias razones tuvo que haberla escuchado, pero no. Solamente yo escuchaba el ruido de aquella campana y veía que el sacerdote que según me cuentan, ya no estaba vivo. Este padre me ofreció que podía cambiarme de cuarto, irme al otro lado, pero que esto no serviría de nada porque seguiría escuchando las campanas, pero al menos ya no lo tendría a la vista. Y tuvo razón. A pesar de cambiarme, por las 3 de la mañana siempre me despertaba escuchando el ruido de la campana. Yo le pregunté a este sacerdote por qué solamente yo podía escucharlo y por qué solamente yo podía verlo. Era algo personal. Tal vez a mí me despertaba porque había pecado demasiado. A lo que él me dijo que no, sino que era todo lo contrario. Que existen algunas personas en este mundo con un cierto don, que pueden sentir y ver cosas que la mayoría de las personas no, y que con el tiempo empiezan a acostumbrarse a esto. Dentro de mí se originó un cierto temor a la iglesia, más que nada por lo que había vivido en aquel retiro. Pero al pasar los años, Alex, empecé a notar que el sacerdote tenía razón. Yo veía cosas que los demás no. Por las noches e incluso en los funerales, escuchaba la voz del difunto o escuchaba algunas oraciones que decía este. Oraciones que tenían mucho sentido. Era como si yo pudiera ver levemente las almas de los difuntos. Con el tiempo, si te soy sincero, he intentado ignorarlo. La verdad es que no quiero lidiar con eso. Y fue por esto mismo que me decidí a no seguir con mi carrera de sacerdote, porque si lo hubiera hecho, quién sabe qué más cosas hubiera visto. Sigo escuchando voces de vez en cuando. Veo a veces siluetas de personas que ya han fallecido, a veces en los espejos, a veces siguiendo a otras personas. Pero al pasar de los años, esto afortunadamente ha ido reduciéndose. Gracias por contar mi experiencia. Saludos a todos. Hola Alex, quiero compartirte mi experiencia. Mi nombre es María Ludesma y esta experiencia viene de parte de mi tía. Mi tía se dedicó toda su vida a esparcir la palabra de Dios. Era una monja. Recuerdo que, según mi madre dice, su hermana había optado por el camino de la religión, de ser devota, desde muy joven. Había estado en varios conventos, se había desempeñado en varias áreas, y cuando le pasó esto, que era el año 91-92, estaba precisamente sirviendo en un orfanato, que también funcionaba como una escuela. Era una escuela pública, y también daban clases pues a los niños que no tenían familia. Los niños que eran huérfanos se quedaban a dormir en aquel edificio. Y mi tía, además de ser monja y enseñar algunas materias, también funcionaba como prefecta. Es decir, que en algunas noches ella tenía que dar rondines vigilando los pasillos de aquel edificio, que como sabrán por ser un orfanato, no era que contara con muchos apoyos por parte del gobierno más que nada. Así que en algunos días no había luz
y en algunas noches tampoco. Como si no fuera poco, estaban situadas en un pueblo, en el cual no había mucha urbanización, al menos en aquellos años. Mi tía había llegado para desempeñarse como monja recientemente a aquella escuela. Ella decía que era un ambiente completamente diferente. Ella había estado en retiros y en otras cosas, pero un orfanato era algo nuevo para ella. Empezó de manera inmediata a socializar con los niños, a empezar a hablar con ellos, más que nada a servirles como una especie de terapeuta, escucharlos, llorar junto con ellos, etc. Pero por eso de la tercera o cuarta noche, le llamó la atención algo. En este edificio, que era un edificio largo y muy viejo, se encontraba una capilla, algo grande hecha de madera y piedra. Se encontraba en el patio trasero. Esta capilla le llamó la atención que nunca se usara a pesar de que se encontraba en excelentes condiciones. Según tenía entendido por palabras mismas de otros sacerdotes, al igual de otras monjas, que aquella capilla no se usaba porque tenía un problema de plaga. Es decir, que había ratas, cucarachas, y que estaban viendo lo de exterminarlas, ya que no se podía entrar así. Pues aparte de que eran animales que podrían ser violentos, también existía la posibilidad de que éstas portaran con una especie de enfermedad. A mi tía le sonaba lógico, pero había algo que no le sonaba tan lógico, al menos en la noche, por parte de esta capilla, y es que cada vez que estaba dando el rondín, por eso de la medianoche, cuando ella se asomaba al patio trasero, veía que desde adentro de la capilla había luz, es decir, que alguien había dentro. Ella siempre que pasaba y se asomaba, veía luz saliendo de las ventanas de la capilla. Una luz tenue, no como de un bombillo, tal vez como de unas veladoras. Mi tía vio constantemente esto al pasar de los días, por lo que en una ocasión bajó y caminó cerca de aquella capilla y escuchó rezos, como si una multitud de al menos algunas 10 personas se encontraran adentro, rezando muy metódicamente, ya que parecía ser al unísono. Era muy extraño eso. Las personas cuando rezaban siempre llevaban algún segundo, milisegundo de no estar rezando al mismo tiempo. Extrañamente aquellas personas se escuchaban como una misma voz. Estaban rezando de una manera perfecta. Mi tía se acercó todavía más y pudo ver que había monjas, pudo ver que había sacerdotes que se encontraban hincados, persignándose y rezando. Ella pensó que tal vez la capilla se estaba abriendo porque ya habían solucionado el problema, aunque no había visto ningún equipo de exterminadores pasar a aquella capilla para acabar con las ratas. Pero quién sabe, puede que sí. Pasaron como otros 4 días, según explica ella. En ese lapso de tiempo recibió una mala noticia. Le dieron una fatídica noticia, y es que mi abuela había fallecido. Mi tía estaba muy joven todavía para ese momento. Estaba llorando, estaba desesperada. Tendría como algunos 22 años. Entonces, cuando ese día le dieron la noticia, que fue por eso de las 11 de la noche, a ella le tocaba la vigilancia. Le dijeron que no la hiciera, pero ella no podía dormir, así que de igual manera aceptó hacerla. Iba a dedicar esa caminata a estar rezando por el alma de la abuela, de su madre. En ese momento, cuando estaba pasando por el pasillo del primer piso, volteó hacia la izquierda y por la ventana de la puerta alcanzó a ver que nuevamente adentro de la capilla habían personas. Mi tía se salió del edificio y caminó directamente hacia aquella capilla. Abrió la puerta y observó que había monjas y un sacerdote al centro, todos arrodillados, rezando insaciablemente. Ella estaba muy dolida y en ese momento necesitaba dar plegarias. Así que fue, se arrodilló y empezó a rezar, más que nada por el alma de la abuela. Ella rezó tal vez por alguna hora, rezó hasta que las rodillas le dolieron. Ella tenía sus ojos cerrados
juntando ambas manos, agarrando un rosario y rezando. Llegó a tal punto que se centró tanto en lo suyo que ignoró a todos. Estaba tan centrada rezando cuando en ese momento le tocan la puerta. La mayoría de la capilla, así como la puerta, eran de madera, así que se sobresaltó. Al voltear para todos lados, Alex, dice mi tía que ya no había nadie. Ella dice que no era como si se hubieran ido. Dice que era algo diferente, como si, de alguna manera, hubiera sido transportada a otra área, a otro tipo de capilla. La capilla ahora se veía fea, en ruinas desde adentro. Las sillas, las bancas se veían viejas, con polvo, algunas podridas. Las paredes también, vidrios desquebrajados en medio del pasillo, y todo, absolutamente todo, estaba en completa oscuridad. Mi tía en ese momento se levantó. Ella recuerda que cuando entró la capilla se encontraba muy viva. Tenían veladoras por todos lados. Había monjas, había un sacerdote. El piso se encontraba limpio y con un tapete rojo en el centro, como si se estuviera llevando a cabo alguna celebración. Las paredes se encontraban limpias, arregladas. De un momento a otro la capilla ahora se veía como si tuviera décadas de no usarse. Salió de aquella capilla y en las afueras de esta la estaba esperando un sacerdote. Le preguntó: hermana, ¿qué está haciendo ahí adentro? Escuché sus rezos. ¿Por qué estaba ahí? Nadie debe de entrar a esta capilla. Mi tía simplemente le dijo que pensó que había más gente, que había visto a más gente, y debido a su pérdida, ella pensaba rezar un poco para pedir por el alma de su madre. El sacerdote la comprendió, pero le dijo que si quería rezar, que lo hiciera en otro lado. Había otros lugares allá dentro del orfanato. Mi tía se disculpó. Simplemente hizo lo que su corazón le dictó. El sacerdote le dijo: rece todo lo que quiera, pero no vuelva a entrar a esta capilla. Antes de irse, mi tía le preguntó por qué le tenían prohibido a las personas entrar en esta, que no había plagas, que ella sabía que había algo más, pues cuando había entrado, había visto la capilla de una forma diferente, con personas, con veladoras, e incluso con un sacerdote rezando adentro. Mi tía nunca va a olvidar las palabras que aquel sacerdote le dijo: hay cosas que son mejor no enterarse. Aquella capilla tiene historia. Yo la conozco, pero créame, si estuviera en su posición de no saber nada, preferiría eso. Hay atrocidades que pasan, aún estando en un lugar como este, donde servimos a Dios. A veces ocurren cosas tan mórbidas que es mejor no enterarse. Mi tía me platicó esta experiencia hace aproximadamente una década. Ahora ya no se encuentra con nosotros. Ella falleció, y falleció a una edad muy joven. Y siempre que escucho relatos que vienen siendo de sacerdotes, monjas, iglesias, siempre esta experiencia se me viene a la mente. Y siempre es la misma pregunta: ¿quiénes eran las personas que rezaban adentro de aquella siniestra capilla? Gracias, Alex, por compartir mi relato. Saludos a todos los criptomaníacos. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.